Bienvenidos una vez más a tu podcast Apetito de Riesgo. En esta nueva temporada tenemos una temporada literalmente explosiva, con mucho conocimiento, gente nueva, gente fresca, gente que no ha estado en las anteriores temporadas, pero que ya en esta oportunidad sí nos van a edificar bastante. Este contenido es gracias a nuestros patrocinadores Click Amel, Ministerio de Salud Pública, Canandi Autoaire y Ecstasy. Me alegra bastante este episodio porque tenemos a una persona, a una joven que le dicen la enciclopedia del compliance. Y su nombre sobre este tema de la enciclopedia del compliance y temas relacionados a gestión de riesgo y prevención de lavado de activos es por algo. Es una persona que yo entiendo que tiene mucha capacidad técnica, mucha capacidad de análisis, es aterrizada, que eso es algo que yo particularmente siempre abogo por ese tema de que una cosa es lo que establezca la ley, pero esto que establece la ley tiene que ser lo más real posible o lo más aplicable a los diferentes sujetos obligados. Hoy, hoy tenemos como invitada especial a Paola Clisante. Caramba, pero qué Bienvenida. invitación, qué cosa más hermosa. Muchísimas gracias, Mauricio, por el honor de la invitación. De verdad, tú sabes que yo soy una fan empedernida del trabajo que vienen haciendo tú y tu equipo aquí en Apetito de Riesgo. Muchísimas gracias Gracias. a ti, tanto a ti, perdón, y a tu comunidad por la bendición de coincidir en esta ocasión. Gracias. Vamos Gracias. arriba. No, tú sabes que yo respeto mucho tu trabajo. Tú me colaboraste en una capacitación Es correcto. y realmente no digo que me di cuenta de tu potencial y de tu conocimiento en la materia solamente en la capacitación donde me colaboraste, me ayudaste, pero también en las entrevistas que hemos visto y que hemos hablado fuera de cámara, uno se da cuenta de muchísimas cosas, Paola. Eso es así. Y tú sabes que independientemente a que se esté hablando mucho sobre el tema de lavado de activos o prevención de lavado, no todo el mundo tiene como que poner eh, los puntos sobre las IES, porque como hay muchos sectores, no todo es tan, ¿verdad? Como que tan aplicable. O sea, posiblemente tú leas algo, pero para cierto sector no necesariamente es aplicable. Entonces uno como que tiene que buscar la manera de que esto encaje y que el sujeto obligado pueda cumplir, que eso es lo que buscamos, ¿verdad? Totalmente. Pero Paola, yo quiero preguntarte antes de ir a las preguntas que te voy a hacer, que sería bueno que la gente ya vaya buscando dónde anotar, porque esto va a estar eh, tremendo, es cómo tú conociste la materia, o sea, cómo tú entraste a este tema de prevención de lavado, de gestión de riesgo, de compliance, cómo tú llegaste ahí. Si tú supieras que fue mera coincidencia, mi hermana trabajaba en el mercado de valores justamente un año antes de yo introducirme allí, que fue precisamente donde yo conocí todo el tema de cumplimiento y prevención de lavado. Previo a eso, yo había trabajado en oficinas de abogados en temas de litigios, de inclusive arbitraje, un poco de derecho corporativo, etcétera, pero nada, 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 nada que tuviera que ver con prevención de lavado y cumplimiento. De ahí que en una ocasión me llamaron, no sé quién suministró de hecho el currículo de vida hasta este día, luego de tantos años que han pasado, tampoco lo he sabido, un puesto de bolsa me llamó, yo fui por curiosidad y porque quizá ya tenía el know-how, no necesariamente el know-how, pero sí ya tenía cierto conocimiento de lo que podía hacer, de lo que hacía un puesto de bolsa y su operatividad por la experiencia adquirida de mi hermana, y fui y me encantó lo que vi y me quedé ahí, y ahí fue que conocí cumplimiento y me enamoré de eso. Claro. Me enamoré y seguí. ¿Y qué te parece, ya que trabajaste en el campo, la, el cuadro comparativo desde una perspectiva de una persona que trabajó en el campo, ¿verdad? Que se formó en cumplimiento, a alguien que únicamente, no estoy diciendo que no se aprenda, pero que únicamente escucha cosas o simplemente leyó algo, pero no necesariamente lo ha vivido, como que no ha chocado con la realidad de los sectores? Yo creo que es muy chulo, es muy cool hablar sobre cumplimiento desde la teoría y no así tanto cuando tú lo has ejercido, cuando tú has sido oficial de cumplimiento. Porque el arrolle, el día a día que se vive cuando tú tienes la calidad de oficial de cumplimiento es otra cosa. Y me imagino que las personas que
son oficiales de cumplimiento sabrán exactamente a lo que yo me estoy refiriendo. Claro. Una cosa es vivirla y otra cosa es leerla. Claro. Son dos cosas totalmente diferentes. No, y cuando aparecen esas zonas grises, que Muchachos. tú tienes que tomar una decisión, Muchachos. es súper complejo. No, y hay un montón de retos también que me imagino que hablaremos en el ínterin de esta coincidencia. Hay un Claro. montón de cosas. Claro. Bueno, vamos a esto, Paola. Vamos arriba. Ay, ay, ay. Vamos a ver qué tú me tienes. Oye, ¿cuál es la pregunta? Vamos a ver. Si el compliance es tan efectivo, no solamente uno textualmente, ¿verdad?, lo puede ver, sino que en la realidad hay análisis, hay evaluaciones que se supone que una empresa se identifican las falencias, llega el compliance y el compliance como que subsana esa empresa, ¿verdad? Esa es como que la parte bonita del compliance. Pero, por otro lado, si es tan efectivo, ¿por qué razón los mayores escándalos que tienen que ver con lavado de activos son de entidades que tienen el compliance? Sí. Mira, tú quieres que me llamen ahorita, Mauricio, de aquí. Y así fue que comenzamos, yo no sé cómo vamos a terminar esta bendita entrevista. Ay, ay, ay. Pero a ver. Yo creo que si vemos cumplimiento o compliance solo como un conjunto de políticas y procedimientos, hemos perdido la esencia de lo que verdaderamente es. Hace mucho tiempo yo vengo diciendo, lo he reiterado en muchas ocasiones, de hecho parezco un disco rayado en ese sentido, que cumplimiento hace mucho tiempo dejó de ser la mera acción y efecto de entregar papeles y llenar formularios. Y esa disasociación entre lo que se convirtió en lo que se convirtió cumplimiento desde hace un tiempo para acá a lo que es, que desde mi punto de vista, ¿qué es cumplimiento o qué debería procurar cumplimiento como tal? Bueno, hacer que las empresas sean más sólidas, hacer que los mercados sean más transparentes y generar oportunidades cada vez más justas para quienes, para absolutamente todos, porque de lo contrario lo que estamos haciendo es ejecutar políticas y procedimientos sin dirección alguna. ¿Y qué tú ganas con eso? Absolutamente nada. Entonces, yo creo que el problema como tal no es cumplimiento, sino la manera en la que lo hemos estado ejecutando. Porque en principio, compliance como sistema debería ser una especie de línea de defensa. De hecho, están las líneas de defensa dentro del propio concepto, ¿no? Que procura o debería en principio procurar que el crimen organizado no se introduzca dentro de nuestro sistema formal, de nuestro sistema legítimo. Pero en la práctica, la verdad, lo que vemos es que tenemos un montón de normativas que definitivamente no necesitamos más normativa, eso no es lo que necesitamos, bastante ya tenemos, que prioriza muchas veces esta ilusión de seguridad, esta ilusión de control sobre una prevención verdaderamente efectiva. Y vamos a tomar como ejemplo los sujetos obligados. Cualquiera, ponme, cualquiera, el que tú quieras. Tienen manuales de prevención del lavado de 200 páginas, 100 páginas, la que tú quieras. Tienen programa de capacitación obligatoria. Tienen código de ética y de buena conducta. Tienen programa de inducción. Tienen código de gobierno corporativo. Sin embargo, ¿cuántos, tú que eres un experto y que acompañas a muchos sujetos obligados, tanto de carácter financiero como los no financieros, cuántos tienen un sistema de prevención y monitoreo verdaderamente efectivo que hace ese sistema de monitoreo y prevención, o que más bien, que hace ese sistema de monitoreo y prevención lo siguiente? Tú identificas un riesgo, se supone, a través de ese sistema, y esa identificación permite que ese riesgo que tú has identificado no se convierta mañana en un problema. Sí. ¿Cuánta gente hace eso? ¿Cuántas compañías hacen eso? ¿Cuántas empresas hacen eso? Porque lo que solemos ver es que reaccionamos, no prevenimos, reaccionamos. Y eso hace que el cumplimiento entonces se convierta en esta especie de ilusión, de utopía.
como de tipo checklist, como que tengo Correcto, esto, pero no hay efectividad. exactamente. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿qué ganamos con un concepto de esa naturaleza? Entonces, hay dos cosas que yo quiero destacar en ese sentido. Uno tiene que ver con el alcance de cumplimiento, ya yéndonos más allá de lo que es por definición cumplimiento. Porque ¿quiénes son? ¿Qué es lo que hace cumplimiento en una empresa? ¿O qué es lo que tú necesitas hacer desde la perspectiva de cumplimiento para que sea efectivo? Yo creo que tú tienes que hacer por lo menos una de estas tres cosas o idealmente estas tres cosas. Tú necesitas transformar las empresas y su gente, la mentalidad, la cultura. Tú necesitas adoptar tecnología que sea verdaderamente eficiente, tecnología inteligente, y tú necesitas cambiar la forma en la que estamos midiendo el impacto de cumplimiento. La primera, cumplimiento tiene que ser un generador de negocios. Usted escuchó bien, usted escuchó bien. Cumplimiento tiene que ser un generador de negocios. Vamos a desmontar vamos a desmontar el mito de que cumplimiento y negocios son enemigos. Uno es la antítesis del otro. Eso es mentira. O de esa manera es la que yo lo veo. Yo siempre he dicho que sin cumplimiento no hay negocios y sin negocios no hay cumplimiento, por el hecho de que literalmente, en términos literales, sin uno literalmente, el proceso no fluye, no sigue, literalmente, específicamente no sigue. Entonces, si una empresa, un sujeto obligado, implementa un sistema de cumplimiento de manera eficiente, no solamente hace que su línea de negocio sea más atractiva para inversionistas y para proveedores, para los terceros, sino que inspira confianza del regulador, inspira confianza de cualquier otro externo que quiera hacer negocio con esa empresa. Claro. Pero hay un factor. Para eso, tú necesitas incluir al órgano de cumplimiento, a la unidad de cumplimiento, al departamento de cumplimiento dentro de la línea estratégica del negocio. Y tú necesitas que tenga autoridad, porque tú no ganas nada con un oficial de cumplimiento en un papel. Espérate, que esa parte ahí yo me estoy poniendo malo con dos cosas que tú acabas de decir. Para que tú nos puedas aterrizar un poquito más, porque eso es lo que se está viviendo ahora mismo. O sea, ahora mismo, ¿qué hora es? Son las 5:09. Ahora mismo hay un oficial de cumplimiento llorando en el baño. Ahora mismo. Impotente porque no tiene autonomía. Exacto. No tiene autonomía. Exacto. Entonces yo quisiera que tú me digas, ¿cómo nosotros podemos tener una relación sana, que la información fluya? ¿Cómo podríamos hacerlo cuando cumplimiento la tiene un poquito difícil, no solamente con las diferentes líneas de defensa de la entidad, no solamente con negocio, la parte comercial, sino también con la alta gerencia, Paola? Yo creo que ¿Cómo se logra esa convivencia sana para que existan los negocios, que estén los negocios, que la empresa esté produciendo, pero al mismo tiempo que cumplimiento haga lo que tenga que hacer? lo digo desde lo más profundo de mi corazón y sobre la base de mi genuina experiencia. Yo creo que nosotros en cumplimiento hemos cometido un tremendo error, y es que nos hemos vendido como una unidad de fiscalización y no de valor agregado en términos de negocios. Me explico. Cuando tú a un consejo de administración, a una gerencia general, a una alta gerencia, a un consejo de gerencia o cual sea la estructura en el sujeto obligado de que se trate, tú le hablas de que si esta sanción, de que si hay que hacer tal cosa, de que si esto problema, la percepción inmediata va a ser, desde que te vean llegar a ti, Mauricio, por esa puerta, va a ser
que tú eres un generador de problemas. Yo creo que la primera cosa que tenemos que hacer es comenzar a cambiar la percepción de en lugar de ser generador de problemas, ser un generador de soluciones. Con eso yo no estoy diciendo que dejemos de hacer nuestro trabajo como órgano de cumplimiento, para nada, sino que nos quitemos este shift, nos quitemos esta idea de que somos la DEA, la DGI, que tenemos una toga, un birrete y un mazo, que somos la policía, que somos una autoridad competente y que negocios es una piedra en nuestro zapato, porque al final de cuentas no hay ningún sujeto obligado de los que precisa la ley que no tenga un fin de lucro. No hay ninguno. O dime tú, alguno. Entonces estamos toditos en el mismo barco. Por eso es que digo nueva vez, sin negocio no hay cumplimiento y sin cumplimiento no hay negocios. Entonces, después de que de manera interna nosotros hacemos eso, entonces lo informamos. Vamos, yo diría que de arriba hacia abajo, tiene que ser obligatoriamente un proceso de arriba hacia abajo, porque si de arriba no viene la señal, abajo no hay forma alguna en la que tú digas, no hay forma alguna en que esa cultura de riesgo, esa cultura de cumplimiento pueda construirse. Entonces usted va y se sienta con el consejo de administración. Si a usted no le dan el power suficiente, entonces usted se siente y lo coge. Porque si no, honestamente te lo digo. Entonces, si no, con el riesgo que asume un oficial de cumplimiento y tratándose de ser lo más empática posible, porque todos tenemos obligaciones, todos tenemos necesidades, y obviamente no es que andamos pudiendo renunciar todos los días de un trabajo, porque sabemos que la cosa muchas veces está difícil. Dilo. Pero si tú no te sientes conforme, conteste con los principios y valores que está ejerciendo esa compañía, entonces usted se va. Claro. Usted renuncia. Y en su renuncia usted pone que usted se está yendo precisamente por eso. Claro. Porque usted no le están dando las funciones que establece la legislación, porque no es que usted ni siquiera lo está rogando o que lo está pidiendo por obra y gracia del Espíritu Santo. No, es que eso está ahí y a usted hay que dárselo. Claro. Y no solo eso, es la cosa más básica. Claro. La independencia y la autonomía es la cosa más básica del oficial de cumplimiento. Por supuesto que sí. Tú no puedes tomar decisión. Si tú eres un oficial de cumplimiento, no es verdad que porque tú seas de la alta gerencia o tú seas el presidente o tú tengas un cargo importante dentro de la entidad, porque el ser gerente de cumplimiento, oficial de cumplimiento también lo es. Correcto. Así lo establece el artículo 44. Tú no puedes hacer negocio por detrás de mí después de que después de que me llega de que la cosa de que y ya el dinero ya está en la entidad. No. Y yo soy el último que me doy cuenta. No. Eso no puede ser. Es que prevención, no reacción. O sea, si no, se llamara reacción de lavado de activos. Claro. Totalmente. No prevención de lavado de activos. Totalmente. Tú sabes que por ese mismo tema, con tantas cosas que están pasando en el mundo, no solamente en nuestro país, con relación también a las regulaciones. ¿Quién es el que toma la decisión de qué es o no es un riesgo? ¿Quién es el que dice, mira, esto sí, esto no? ¿Quién es que toma esa decisión? ¿Quién lo hace? El regulador, la banca. Todo el mundo anda asustado, la gente. O sea, la manera mediática en la que se están tratando los casos últimamente. O sea, ¿quién toma la decisión de qué o qué no es un riesgo? Mira, desde mi punto de vista, nosotros hemos hecho un cambio de una cultura de riesgo a una cultura de miedo. Y eso es muy peligroso. Porque en principio la regulación de manera expresa consigna cuáles son esos criterios de riesgo, pero en la práctica los sujetos obligados, tanto los financieros como no los financieros, los dos, interpretan esos criterios muchas veces con un nivel de discrecionalidad, que eso da miedo. Y lo hacen muchas veces, no por un análisis objetivo, no por un análisis real del riesgo que implica una persona físico-jurídica o la vinculación de esa persona físico-jurídica
con ese sujeto obligado, Ujú. sino por la falta técnica de quien lo está haciendo, posiblemente. 2, que es lo que muy potencialmente ocurre, por el miedo asociado a tú tener vinculado a una gente que mañana salga en la prensa, cosa que puede perfectamente pasar y no implica que esa persona sea un delincuente, vamos a hablar la cosa de manera llana, clara, y quizá vamos a devolvernos al origen de esto, porque no siempre fue así. La realidad es que desde hace algunos años venimos viendo cómo cumplimiento se ha convertido en esta especie de juez, de que Sí. si yo no quiero a fulanito, me mandan una solicitud de información financiera de esas que mandan y terminan filtradas en la prensa, termina la prensa enterándose antes del propio sujeto obligado, de la propia autoridad competente, del propio órgano regulador, pero ok, esos son otros 500. Y si de repente hay una persona ahí y está dentro de tu cartera de clientes, se arma el juidero. Sí. Pero la pregunta aquí no es si esa persona está o no está en la lista. La pregunta es si en el marco, en la vida de la relación que tú tienes, que tiene el sujeto obligado con esa persona que aparece en la lista, tú te sientes conforme, cómodo con el origen y la procedencia de fondos que te dio esa persona. Porque me imagino que si tú tienes vinculada a esa persona, es porque sí, en efecto, tú te sentías cómodo. Entonces, ¿por qué hoy que aparece esa persona vinculada, muchas veces ni siquiera se dice por qué está listada en ese tipo de comunicaciones? Porque quizá tampoco es el imputado, Ujú. si lo vemos desde la perspectiva No existe ni siquiera una judicial. sentencia definitiva. Correcto, ni siquiera vamos a llegar ahí. Ni siquiera. Ni siquiera vamos a llegar ahí. Sí. Es un relacionado Sí. de esa persona, qué sé yo, por la razón que sea que nunca la dicen. ¿Cuál es? Mañana no van a decirte, mira, la verdad es que yo lo pensé 2 veces de nuevo y lo quitamos, a mí no me interesa. Resulta esa persona que nunca resulta ser esa persona imputada. Y ahora vamos a hablar entonces de manera específica de los que sí son imputados. Sí. Vamos a hablar de ellos porque el miedo lo dejamos en la gaveta. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. ¿Qué hacemos ahora con la gente de Odebrecht, por ejemplo? Que fueron descargados. No vamos tú y yo de rodillas con una cruz en el hombro desde aquí de Santo Domingo a Higüey pidiendo perdón por haberle cerrado toda la cuenta de banco, de corretaje, de todo, cerrarle todos los negocios, excluirlo financieramente, comercialmente. Ahora mismo, el juicio mediático, el lawfare, esa paranoia, eso es más letal que cualquier sentencia. Claro. Entonces, claro este comportamiento que hemos asumido desde muchas veces cumplimiento sin querer quizá, o por presión quizá, hace más daño que lo que bien hace. Entonces, hay un análisis desde la objetividad necesario que hay que hacer para no rayar en convertirnos en jueces y que las decisiones nuestras sean peores que una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Porque por lo menos la sentencia de los jueces, tú tienes derecho a defensa, tú tienes derecho a un abogado, tú tienes derecho a apelar esa sentencia. Aquí no. Y no solamente eso, que esa sentencia está motivada. Correcto. Está motivada. Tú no te enteras ni siquiera en este caso. No, es que eso es terrible. Entonces debe haber un punto en el que converja tanto los compliance makers, los oficiales de cumplimiento, como con sus reguladores, como con las autoridades competentes, específicamente las de persecución de este tipo de delitos y crímenes,
en la que de manera transparente se puede identificar primero, ok, estos son los procedimientos para este tipo de casos. Yo entiendo lo del apetito de riesgo y el enfoque basado en riesgos. Eso está perfecto. En teoría está perfecto. En la práctica no tanto, pero en teoría está perfecto. Pero si de repente, si me aparece en un listado, pues vamos a hacer esto. Si yo lo imputo, pues vamos a hacer esto. Si se le impone una medida de coerción, pues vamos a hacer esto. Si llega a fondo, pues vamos a hacer esto. Si se le descarga, pues vamos a hacer esto. Que sea claro. Porque si no, vamos a estar generando sentencias. Pero entonces, perdón, eso que tú acabas de decir, sí es un apetito de riesgo correcto. Correcto. Porque tú estás determinando qué tú vas a hacer cuando tú te veas en ese escenario. Eso sí es apetito de riesgo. Lo que pasa es que se está confundiendo el apetito de riesgo con yo determinar, poner políticas vacías, procedimientos vacíos. Ok, este es mi apetito de riesgo, pero está vacío, no como lo que tú acabas de mencionar. Tú estás diciendo escenario, solución, o escenario, ¿qué es lo que yo voy a hacer cuando pase esto con mi cliente? Exacto. Entonces, eso es algo que honestamente ha pasado, está pasando, y el sujeto obligado. Pero yo lo que pudiera hacerte la pregunta es, Paola, ¿en qué momento fue que llegamos a ese punto? ¿Cuándo fue que, si existió una transición o siempre, o cuando? La pregunta es, cuando inició cumplimiento con ese fervor, ¿verdad? Que como que ya el conocimiento como que estaba creciendo un poquito más. ¿Se comenzó así? No, sin duda alguna. Hay dos grandes cambios en la industria del cumplimiento desde mi punto de vista. Primero, obviamente, con la promulgación de la ley 155/17, de repente en el 2018 todo el mundo era experto en cumplimiento, pero bueno. Muchacha, okay, no diga eso. 500. No diga eso. Ay, mi madre. 500. Ahí sí hubo también para mí la 155/17 en muchos sentidos, en muchos sentidos nos ayudó bastante porque había demasiada ambigüedad, comenzando, por ejemplo, con las personas expuestas políticamente, que by the way, aquí, desde la perspectiva de cumplimiento, muchas veces tú sé PEP, tú sé delincuente, entonces sí. Es otra cosa, señora, vamos a bajarle unos niveles a eso también, o sea, alto riesgo es un nivel de riesgo, O sea, un nivel de riesgo que está en la matriz. El hecho de tú ser alto riesgo no implica que tú seas un delincuente ni nada por el estilo. No, y te dicen, yo no tengo PEPs, gracias a Dios. Exacto, o sea, por Dios, por amor a Cristo. Le dan gracias a Dios por no tener PEPs. Y además, recordemos que hay un plazo que ha determinado la legislación. Si el tipo ya no es PEP, ya vamos a quitarlo. No debe, si en alguna ocasión fue PEP y ya pasa el plazo de los 3 años, ya quítenlo de ahí, o sea, no tiene que ser PEP eternamente. No es un juicio del Señor Jesucristo tampoco, pero volviendo a tu pregunta, yo siento... Está interesante eso, tú vas a tener que volver a hablar de eso, de la persona expuesta políticamente. No, mírame, te pasaste ahí. Muy Porque bien. Es que mientras tú tengas una persona expuesta políticamente en tu cartera, tú vas ignorando los demás factores, porque el único factor importante aquí es que es una persona expuesta políticamente, pero tú te olvidas del tipo de producto que tomó, tú te olvidas de cuánto gana, tú te olvidas de los demás factores que se puedan calcular dentro de la matriz. Exacto. Tú lo ignoras porque como ya la ley establece que es de alto riesgo, eso es lo único que tú tomas en cuenta, aunque tú lo registres en tu sistema de gestión. Pero, wow, o sea, si ya pasaron los 3 años, ¿cómo tú vas a decir? Ya, vamos a quitar eso. Ellos lo siguen tratando igual. Correcto, es el estándar. Paula, lastimosamente, se nos fue el tiempo, pero caramba, yo creo que vas a tener que volver. Con mucho gusto. Y me encantaría que podamos tocar el tema sobre el trato a las personas expuestas políticamente. O podríamos también hablar del de-risking completo. Buenísimo. Completo. Cómo nosotros pudiéramos tener esa eliminación de riesgo tan drástica sin necesidad, porque es el tema, que no hay necesidad, ¿verdad? En algunos casos. De verdad, muchísimas gracias por tu participación, me encantó. Hay varios cortes que se van a hacer virales. Tú puedes asegurar que será así, pero tú no andas en sentimiento, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? Pero nada, muchísimas gracias, Paola. Gracias a ti.
Y aprovecho la oportunidad para decirle a toda la gente que nos sigue, por favor, que número uno, el agradecimiento por siempre estar pendiente a estos temas de prevención de lavado de activos, que posiblemente no sea un tema de esto mediático y de todas las cosas y de estos chistes y de temas de farándula, es posible, pero nosotros aquí tratamos como que de educar a la gente en esta materia que desde un punto de vista se pudiera ver un poquito compleja, pero con nosotros nos divertimos. Nosotros ahora mismo nos estamos divirtiendo ahora mismo, pero vayan a nuestro canal de YouTube, suscríbanse, hay que darle la campanita, síganos en Instagram y también en Spotify. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao.